Hola iglesia, espero que estén muy bien. De verdad que es de nuevo un gozo estar con ustedes en esta mañana, compartir la palabra juntos, y quiero invitarles a que ustedes puedan agarrar su Biblia en papel, si la tiene. Se la recomiendo. Yo de hecho traje la mía, tengo escritos todos los versículos aquí en el computador y los voy a leer en mi computador, pero la traje para hacer el ejercicio con ustedes de buscar ciertos pasajes, a ver quién gana, si ustedes o yo. Lo estoy retando. Bueno, es muy bonito poder ver en la palabra, cuando usted mira en su Biblia y no solamente escucha, sino también ve cómo el Señor nos ha dejado esa revelación también escrita. Eso es algo hermoso de poder descubrir por uno mismo también ciertas cosas. Y podamos orar que el Señor nos hable. Usted puede orar ahí donde está conmigo y le diga: Padre Celestial, hoy pongo mi vida en tus manos y quiero pedirte que tú hoy nos hables, que pueda tu Espíritu aplicar la palabra en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Esa palabra que es tan poderosa, por la cual creaste el universo, por la que sostienes todas las cosas, y esa palabra que se ha encarnado y que nos ha sido revelada en Jesucristo. Señor, que tu palabra, que es tan poderosa, traspase nuestro corazón, traspase nuestra alma, penetre a lo más profundo de nuestra vida y obre y dé fruto, el fruto que tú quieres que dé en cada uno de nosotros. Esa es nuestra petición en esta mañana, y que puedas tú utilizar a este siervo para que tu nombre sea glorificado y para que cumplas tu voluntad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Qué bendición. Usted puede ir a Hechos capítulo 6, versículo 8. Y el pastor Alberto el domingo pasado empezó hablando de una situación que se dio en la iglesia y de unos nuevos personajes. Y en esta sección de Hechos 6, versículo 8, empiezan a girar las cámaras de esta historia hacia otro nuevo tipo de personas, y especialmente hacia una persona que es Esteban. Y esta enseñanza la he titulado a Esteban como un modelo de un discípulo, y usted se va a dar cuenta por qué es tan importante esta persona en este punto de la historia. Y podamos leer juntos Hechos capítulo 6, versículo 8. ¿Ya lo encontraron? Dice, voy a leer en Reina Valera, ustedes me siguen en su versión. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron, o sea, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Saben, el libro de Hechos hasta este punto ha tenido unos personajes principales. Si ustedes recuerdan cómo empezó Hechos capítulo 1, estaba Jesús y sus discípulos, y el Señor les da instrucciones. El Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan los apóstoles a predicar la palabra de Dios con denuedo. Y dan grandes discursos. Por ejemplo, Pedro da 2 grandes discursos.
y empiezan a hacer señales y prodigios los apóstoles. En Hechos capítulo 5, devuélvase una página ahí, 5:12. Miren lo que dice, ya lo encontré. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Tengan en cuenta esas dos palabras, señales y prodigios. Hasta este momento son realizados por los apóstoles. Y hay dos personajes que se nombran por nombre propio en los capítulos anteriores, que son dos apóstoles en especial. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? Pedro y Juan son los que se nombran como una especie de personajes destacados de estas secciones. Pero quiero que noten algo, y es cómo empieza a girar la historia hacia otro tipo de personas que ya no son los apóstoles, ya no son los 12 apóstoles. Y especialmente este personaje que marca un punto de quiebre en la historia de Lucas, en la historia de la iglesia y en el cumplimiento de la gran comisión. Y ese personaje es Esteban. Y nosotros creemos y solemos ver a hechos como esos hechos de los apóstoles, o sea, esos sucesos de personas extraordinarias como los apóstoles, como el Señor Jesucristo. Pero aquí empezamos a ver algo, y es que esas promesas de Cristo, ese poder del evangelio, ese poder para ser testigos, esa fe, esa sabiduría, esa llenura del Espíritu Santo, no son solo características de los apóstoles, sino que son características de los creyentes, de los cristianos, de los verdaderos discípulos. Y por eso Esteban viene a ser un discípulo común y corriente, entre comillas, como tú y como yo, pero un discípulo común y corriente es extraordinario. Y quisiera que empezáramos a ver la persona de Esteban y que estemos muy atentos de cómo es que luce un discípulo que se ha moldeado a la imagen de Cristo. Estén ustedes atentos y a la expectativa del tipo de discípulo que el Señor quiere que nosotros seamos. Y aquí empezamos con el primer punto. Si usted toma notas, podría escribir esta primera palabra, 1, y es la persona, que es Esteban. Y quisiera que leyéramos unos versículos antes, porque las características de esta persona o de este personaje se empiezan a dar en el versículo 3. Hechos 6:3. Vamos a leer el 3. Dice, los apóstoles dicen: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, de servir a las mesas, si ustedes recuerdan. Versículo 5, vamos a saltar al 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Y qué dice de Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos al versículo 8, vamos a saltar al 8. Y Esteban, lleno de gracia, o en algunas versiones dice de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a empezar a mirar un poco a la persona de Esteban. Y de hecho, empecemos por el nombre Esteban. Es un nombre de origen griego. Es un nombre griego, y eso nos da a ver que Esteban no era un judío que había nacido en Palestina, sino que era un judío que había nacido fuera de Palestina, en algún lugar, no sabemos en dónde, pero cuando él fue criado, su idioma donde él se crió era el idioma griego. Era un judío helenizado, por decirlo. Los judíos fueron dispersados por muchos lugares. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 1, cuando había gente, en Hechos 2, perdón, había judíos de diferentes lugares del mundo de esa época. Es porque había una diáspora, así se le conoce, una dispersión de judíos por todo el mundo antiguo. Y parte de esos judíos eran los judíos que habían crecido en un contexto griego, y este era Esteban. Tenga en cuenta ese detalle porque él era uno de estos judíos helenizados o helenistas. De hecho, es interesante notar, como decía el pastor, que todos los 7 diáconos, todos tienen nombres griegos. Por ejemplo, un nombre hebreo pues son Simón, por ejemplo, Juan, Tomás, Santiago, cosas como esas, ¿no? Jesús, son nombres de los judíos hebreos o nativos de Palestina, pero de todos estos son nombres de origen griego.
Y quisiera que vieran un detalle de la lista de 7 diáconos. Esteban aparece de primero en la lista. ¿Y qué otra cosa notan de especial respecto de los demás nombres en la lista? Hay algo interesante y es que Lucas escribe esas 2 características de Esteban, pero no dice lo mismo de los demás. Yo no sé por qué no lo habrá dicho, pero puedo empezar a imaginar. Lucas, como un escritor que en estos momentos no estaba en la historia, tuvo que haber preguntado a los discípulos y a las personas de ese momento sobre la historia y sobre los diáconos y sobre todo lo que estaba pasando. Y si esas fueron las características que dijeron de Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, es porque esas cualidades posiblemente eran visibles por la iglesia, eran evidentes, y por eso Lucas registra esas características. Intentemos imaginar cómo podría lucir la vida de una persona para que fuera descrito de esta forma: lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Dejen volar su imaginación por un momento. Pues aquí hay una palabra interesante y es la palabra lleno. Y de hecho esa palabra se repite en el versículo 5 y en el versículo 8 cuando se habla de Esteban. Lleno. No dice un hombre de fe y del Espíritu, dice lleno de fe y del Espíritu. Y quisiera mostrarles un poco lo que implica lleno. A veces uno no piensa, y yo pensando en esto quería imaginarlo un poco. Y eso viene de una palabra griega que implica estar completamente repleto. O sea, completo hasta la coronilla. Y voy a hacer este proceso, voy a llenar este vaso con esta agüita. ¿Ahí está lleno? No. Veremos. Sí, creo que debería estar casi para derramarse. ¿Sí le alcanzan a verlo? Para que realmente esté lleno. Perdón. Y eso es impresionante porque esta palabra específica, pleres en el griego, tiene esta implicación. Y Esteban estaba lleno ¿de qué cosas? Del Espíritu Santo. Hasta ese momento esta palabra de ser llenos del Espíritu Santo, ¿saben a quién se ha aplicado específicamente? ¿A los apóstoles? Claro que Jesús, por supuesto, en Lucas, pero ya estamos en Hechos. Los apóstoles. Y ¿saben? Es la primera vez que se aplica esta característica a una persona que no son los apóstoles. Cuando un creyente viene a la fe y el Señor renueva su vida y lo agrega a su pueblo, ahí ocurre algo que el Espíritu Santo hace una vez en nuestra vida, que es en el momento en que somos bautizados, o sea, en el momento en que somos adheridos al cuerpo de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que ocurría varias veces, o ocurría de continuo, y lo vemos en los apóstoles, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo durante varios momentos, y eso iba asociado con el poder o el denuedo para hablar la palabra de Dios. Como ese valor, esa intrepidez, ese brío, como esa fuerza para que la palabra de Dios fuera proclamada por ellos. Y esa llenura del Espíritu Santo no solamente tenía que ver con la palabra, sino tenía que ver con la vida. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando llama a ser llenos del Espíritu Santo, él se está refiriendo a que nosotros estamos llamados no a una vida desenfrenada ni una vida de pecado, sino una vida de santidad. En Efesios, él describe la llenura en ese sentido, en esos términos. De hecho, en Gálatas habla del fruto del Espíritu y es características que describen a una persona que está llena del Espíritu Santo. En ese sentido, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Estas características y ser lleno del Espíritu Santo no es algo que quedó solamente con los apóstoles. Y es algo que claramente Lucas quiere mostrarnos. Eso también es para los discípulos. También es para ustedes.
Y ahora dice que Esteban estaba lleno también de fe. Y en el griego la palabra para fe es pisteos ahí, o pistis en su origen. Y es interesante que el pastor nos ha hablado en los estudios bíblicos de un concepto que es una fe que va más allá de simplemente creer una cantidad de información o estar de acuerdo en ciertas cosas a nivel de las ideas y de la mente. Este tipo de fe, pisteos, es una fe que sí cree, claro, que sí confía, que está completamente convencida, persuadida, que tiene certeza, que tiene convicción, que cree profundamente en Dios y a Cristo. Y al parecer esa era una cosa que distinguía a Esteban, su fe. Y yo quiero que usted piense en usted mismo. Si por observación tuviéramos que deducir eso de su vida, ¿te distinguiría tu fe o tu incredulidad? ¿Y la duda? Esa fe en Cristo resulta en una conducta, resulta en una vida, se manifiesta en las obras. La fe verdadera va acompañada de la obediencia, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Es una fe en Dios, pisteo, que permea todos los aspectos de la vida. Y no hay otra forma en la que un cristiano pueda y deba vivir si no es lleno de fe. Y quiero contarles una experiencia que me pasó con el hermano Danilo Zubul respecto a la fe. Ustedes saben que Danilo es un misionero. Y en ese momento, en mi ignorancia, yo me preguntaba cómo es posible que un misionero vive y no trabaja. Ignorante, ¿no? Entonces, yo le pregunté a Danilo, ¿y tú cómo haces? ¿Tú de qué vives? ¿En qué trabajas? Pues obviamente él trabaja, su trabajo es misionero, pero yo no podía entender. Y él me decía, es que yo vivo por fe. Y yo, bueno, sí, yo sé que todos vivimos por fe, pero, o sea, sé más específico, o sea, dime realmente tú de qué vives. Y Danilo me hizo una pregunta que me ha marcado, creo que me va a marcar por el resto de mi vida, y me dijo, ¿es que acaso tú no vives por fe? No hay otra forma como un cristiano viva, si no es por fe. Así tú trabajes todos los días en tu empresa, si es tuya o si eres empleado, lo que sea, si eres un misionero, tú no tienes otra forma que vivir, sino por fe, cristiano. La fe es lo que caracteriza a los creyentes, a los discípulos de Cristo. Ese tipo de fe que cree, que vive, que se es, una fe por identidad, como decía el pastor. Y aquí hay una pregunta, y es si tu vida diaria, tu obediencia a Dios refleja una fe genuina. Si se pudiera diagnosticar tu fe por lo que haces y dices y piensas día a día, no solo los domingos, ¿cuál sería el diagnóstico? Vamos a leer el versículo 8, Hechos 6:8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí hay un dato curioso, cuando uno mira en el griego esa palabra lleno de gracia dice lo mismo, plereo pisteos, o sea, está lleno de fe. Yo no sé por qué lo trajeron gracia, pero digamos que eso ya lo arriba, no vamos a hablar de la gracia porque lleno de fe. Pero hay algo adicional de Esteban y es que estaba lleno de poder. Y eso es interesante porque cuando uno busca la palabra, si habría otra persona que se hubiera descrito como lleno de poder, no hay ninguna otra persona. Él es el único que se describe de esta forma. Pero cuando uno mira esa palabra poder en el mismo libro de los Hechos, ¿saben dónde aparece por primera vez? En Hechos capítulo 1.
¿Pueden ir conmigo? Hechos 1, 8. Yo creo que ustedes lo saben de memoria, pero miremoslo ahí. Hechos 1, 8. En estos momentos está Jesús con sus discípulos y el Señor les está diciendo a ellos que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto dicho a los discípulos. Y luego más adelante en Hechos 4:33, avance conmigo rápido. 4:33, 2 páginas más adelante. 3 páginas. Dice que con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio. Miren cómo ese poder está relacionado con el testimonio de Cristo. Jesús dijo: ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Y ahora los apóstoles con gran poder están dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero quisiera que vean esto. Ese poder no se quedó solamente en los apóstoles. Estamos viendo esa transición a mostrarnos que hay un personaje como usted y como yo, un discípulo de Cristo, que también tiene poder, el poder que Jesús prometió para ser testigo y el poder que también nos ha prometido a nosotros para dar testimonio. Esa palabra poder viene de una palabra griega que es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, por ejemplo, y implica fuerza, un poder milagroso, algo fuera de lo común. Y ese es el tipo de poder que el Señor prometió para sus discípulos, no solamente para los apóstoles. Tengan muy en cuenta esto. Ahora, Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y lo mismo, es la primera vez que se menciona estas dos cosas, prodigios y señales, en un personaje que es diferente a los apóstoles. En Hechos 2:19, yo sé si lo voy a leer para que veamos rápido en mismo Hechos cómo aparecen esos prodigios y señales. De hecho es el libro del Nuevo Testamento donde más aparecen esas dos palabras juntas. Y esos prodigios y señales, el Señor mismo los iba a hacer como manifestación del cumplimiento de sus promesas. Y habría prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Está Pedro citando al profeta cuando el Espíritu Santo vino. Jesús mismo, dice Pedro, que fue un hombre que estuvo entre ellos con maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre ellos por medio de él. Jesús mismo hizo prodigios y señales. La iglesia, cuando hacen una oración, que ellos dicen: por favor, Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo, dijo Jesús. ¿Por mano de quién? Y por mano de los apóstoles. Hechos 5:12. Se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y ahora aparece este hombre Esteban, que dice que ahora él estaba haciendo también señales y prodigios. Después aparece otro de los diáconos, Felipe, unos capítulos más adelante, también haciendo señales. Después aparece Pablo y Bernabé en Iconio, Hechos 14, y a ese sí vamos, está más adelantico, Hechos 14, 3. Hechos 14:3. Estaban Pablo y Bernabé, que se detuvieron allí en Iconio un tiempo y hablando de nuevo confiados en el Señor, el cual, Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces hay algo interesante acá, y es que esas señales y prodigios que se están realizando fueron concedidos por Dios a sus siervos para dar testimonio de la palabra de su gracia, como una forma de autenticación de ese mensaje. Es interesante que no hay otras personas que hagan este tipo de señales y prodigios, y también que Esteban y Felipe hubieran sido como investidos por las manos de los apóstoles en Hechos 6. Y lo que quisiera que pudiéramos tomar de esta sección es que el poder para ser testigos no se quedó solamente en los apóstoles.
sino que está disponible y puede ser visible en discípulos como Esteban y discípulos como ustedes. Ahora vamos a mirar un siguiente asunto y es, si usted quiere poner un segundo punto, y es el lugar. El lugar. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Yo traje un mapa, es el momento de mostrar el mapa. Y quisiera que pudiéramos entender esta escena. Ahí está, sí. En estos momentos, esto está ocurriendo en Jerusalén. Ellos están en Jerusalén y las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos. O sea, había un templo, pero no todos iban al templo todos los días, porque había como especie de congregaciones o iglesias. La gente iba a su sinagoga, como a la congregación local. O los que vivían lejos del templo, por ejemplo, en lugares como estos, Alejandría, Cirene, Cilicia y Asia, iban a sus sinagogas. Pero también había judíos que habían nacido en esas regiones y que se iban a congregar en sinagogas como con su grupo de pares. Es como, por ejemplo, tenemos unos amigos que vinieron de Estados Unidos, son americanos, hablan inglés y los trasladaron aquí a Colombia. Entonces ellos adivinen dónde se congregan. En una iglesia donde hablan inglés y están hasta todos son súper gringos y todo, ¿cierto? Pues pasaba lo mismo. Todos esos judíos que habían nacido en la diáspora, judíos helenizados, también cuando estaban en Jerusalén, o si es que vivían en Jerusalén por alguna razón, se congregaban en una sinagoga de helenizados. Probablemente se hablaba el griego, se leía la Septuaginta, que era la versión griega, se sentían como en su casa. Es posible que Esteban tuviera hasta un acento raro y que estas personas que están escribiendo acá también lo tuvieran. Porque si ustedes miran el mapa, tenemos a los libertos. Eso suena raro, pero son los hombres libres. Parece que había judíos que habían sido esclavos y los habían liberado y se les llamaban los libertos. Es interesante porque en todo el Nuevo Testamento nunca se nombra una sinagoga con ese detalle. Digamos que uno diría las iglesias o la iglesia El Olivar, es una iglesia en específico. La sinagoga de los libertos, y también había personas allí de Cirene. Cirene está al norte de África, lo que hoy es un país de Lidia, y era una ciudad helenizada. Alejandría, que está en el río Nilo, era la ciudad capital del Imperio griego cuando Alejandro Magno estaba en su momento histórico. De hecho, se llama Alejandría por Alejandro, la ciudad de Alejandro. Y en el tiempo de Roma era la segunda ciudad principal. De hecho, según la tradición, ahí habría ocurrido la traducción del griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, entre judíos helenizados en Alejandría. De Cilicia. Cilicia queda al sur de Asia Menor o de Turquía. Y aquí hay algo interesante con Cilicia, y es que Cilicia tiene dentro una ciudad que se llama Tarso. Y saben, es posible que Pablo fuera uno de los asistentes a la sinagoga a donde Esteban estuvo disputando, porque Pablo era de Tarso. Pablo era un judío de la dispersión, de hecho, nació en Tarso, pero fue criado desde pequeño en Jerusalén. Quizá no se notaba tanto que él también era un casi helenizado. Pero Pablo empieza, de hecho aparece al final de la muerte de Esteban, aparece Saulo. Y es posible que Lucas haya mencionado esta sinagoga de los libertos y todos estos detalles porque ahí en ese lugar era donde Esteban, este judío helenizado, estaba dando testimonio. Aquellos que hablaban su mismo idioma griego y aquellos que como que se sentían uno a uno. ¿Quién sabe si Pablo sería uno de esos que habría debatido con Esteban? ¿O que habría escuchado sus disertaciones?
Y quisiera que pensáramos en el lugar, porque el lugar donde Esteban estaba no era el lugar donde habían estado antes los apóstoles, entre judíos palestinos, sino Esteban estaba entre judíos griegos. Y era la persona indicada que podría dar testimonio entre esos judíos griegos en dichas sinagogas. Probablemente ese no era el lugar de congregación de los apóstoles, pero sí de gente como Esteban, de discípulos como Esteban. Posiblemente esa era su congregación o su sinagoga. Y quisiera que pensáramos en algo respecto del lugar. ¿Cuál es el acento que usted tiene? O sea, ¿qué es eso que usted tiene por su vida, por su nacimiento, por su ciudad, por su profesión, por sus experiencias, que usted tiene, que no tiene el pastor, que no tengo yo? Ese es el lugar donde usted está, donde yo no estoy, donde el pastor no está, en donde Dios le ha puesto a usted para dar testimonio de Jesucristo. El lugar es importante y la persona también, pero seamos sensibles a eso. Ahora vamos avanzando. En el versículo 10, Hechos 6:10, están estas personas de estos diferentes lugares, judíos helenizados, discutiendo con Esteban. Y en el 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y quisiera que viéramos algo, y es que ahora vamos a empezar a ver en esta y en Esteban, en un discípulo como tú y como yo, el cumplimiento de varias promesas del Señor Jesucristo, que hasta el momento solamente hemos visto cumplidas en los apóstoles, pero ahora vemos algo adicional. Miren que la palabra espíritu en Hechos 6:10 está en mayúscula. ¿Su Biblia lo traduce en mayúscula? ¿Lo pone en mayúscula? ¿Sí? ¿O minúscula? ¿Por qué será que lo tradujeron en mayúscula? Pues parece que la intención de Lucas era mostrar que cuando Esteban estaba hablando con esa sabiduría que no le podían resistir estas personas, se debía precisamente al Espíritu Santo de Dios que estaba empoderando las palabras de Esteban. De hecho, me gusta cómo lo escribe Dios habla hoy, otra traducción, lo traduce así: pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Y vemos que en la vida de Esteban se está cumpliendo una promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos, pero que ahora se está cumpliendo en este discípulo. Lucas 12:11, vamos a buscarlo rápido, como estamos en Lucas Hechos, por eso hagan de cuenta que Lucas es como si fuera casi Hechos, solamente la primera parte de Hechos. Lucas 12:11. Miren lo que dice. Jesús está hablando y dice: cuando los traigan, ¿a dónde? A las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué han de responder o qué habréis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. ¿Esto no se quedó en los 12 apóstoles? Y Lucas está intencionalmente mostrándonos cómo este hombre Esteban está siendo guiado por el Espíritu Santo para responder. Y eso nos está mostrando que tú también puedes creer en las promesas de Jesús para ti cuando tengas que dar testimonio, con poder, lleno del Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo a la hora de lo que tienes que decir. ¿Crees que eso se puede cumplir en ti? Eso parece como extraordinario, ¿no? Pues sí, los cristianos son extraordinarios. O sea, no tenga miedo de pensar de manera extraordinaria, de pensar
con estas características y estos atributos de un creyente, de un discípulo. Creo que aquí, cuando se ve a Esteban, se ve a un discípulo, a un cristiano, a un pequeño Cristo. Leamos el versículo 11, Hechos 6:11. Seguimos avanzando. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues miremos cuál fue la estrategia que esos hombres usaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron entonces? ¿Sobornaron? O sea, secretamente pagaron, persuadieron, también alborotaron. Además, lograron hacer una orden de captura. Dice ahí que arremetieron, arrebataron y le trajeron ante el concilio. Y también pusieron testigos falsos. ¿Ustedes recuerdan quién también fue, digamos que acusado con testigos falsos? El Señor Jesucristo. Y Esteban es como una especie de nuevo Cristo, en el sentido de un discípulo, cómo se asemeja a su maestro y cómo puede llegar hasta esas consecuencias por dar testimonio de la verdad. Miremos si podemos detectar algo de verdad en las palabras de los testigos falsos y de los sobornados. ¿Qué cosas podrían ser ciertas de lo que ellos están diciendo? Y que pudiéramos identificar de cómo Esteban vivía. Yo creo que el hecho de que los testigos falsos dijeran que lo habían escuchado hablar palabras, eso sí era cierto. O sea, Esteban no fue acusado por ser una buena persona y nunca decir nada. ¿Saben por qué estaba siendo acusado Esteban? Por hablar. Y si quiere, devuélvase al versículo 11 y mire lo que dice: a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras. Obviamente dicen que blasfemas, porque esa es su parte mentirosa. Están torciendo la verdad. Pero lo cierto es que Esteban, versículo 13, no cesaba de hablar palabras. Dicen ellos blasfemas, pero lo que sí es cierto es que Esteban sí hablaba. Y eso es importante de verlo, ¿saben? Porque hoy en día muchos cristianos, por comodidad, no hablamos. Nos quedamos con una frase de San Francisco de Asís, que dice así, y la he escuchado muchísimo entre los cristianos: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Wow. Para publicar en Facebook o hacer un meme de Instagram. Predicar sin palabras, y eso es imposible, tengo que decirles esto. No se puede predicar sin palabras. Si Esteban nunca hubiera hablado, simplemente hubieran visto su santidad y su bondad y su buena persona, jamás todo esto hubiera ocurrido y jamás hubiera glorificado a Dios como lo hizo, ni jamás hubiera dado testimonio de Cristo. Ese poder era para dar testimonio con palabras. Así que no nos engañemos a nosotros mismos. Quizás no decimos palabras, no hablamos frecuentemente palabras de dando testimonio porque no queremos confrontación. Quizás porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Por eso no tenemos de nuevo. Porque queremos comodidad. O porque queremos evitar el rechazo o la persecución. Pero no hay otra forma de hablar de Jesús sino hablando. Cueste lo que cueste. Y de hecho, a Esteban le podía costar sus palabras, lo estaban acusando de blasfemia, y la blasfemia era una acusación muy grave. Era como acusarle para que fuera sentenciado a muerte, porque el blasfemo era digno de muerte. Eso lo dice Levítico 24. A Jesús también le dijeron blasfemo.
Pero quisiera que viéramos algo como ahora Esteban es un personaje que encarna la bienaventuranza que Jesús prometió a sus discípulos. En Mateo 5, vamos a Mateo 5. Y ser bienaventurado es más que estar cómodo, es mejor que estar cómodo. No hay una palabra más alta que uno pudiera utilizar para describir la bendición de una persona. Bienaventurado. Mateo 5:10 dice: bienaventurados, el Señor está hablando, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es para los discípulos, para nosotros. Bienaventurados sois cuando, ¿por causa de quién? Cuando por mi causa, Jesús está diciendo, les vituperen, los persigan, los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes, ¿qué? Mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús mismo es la encarnación de esta bendición, de esta bienaventuranza, porque Él fue acusado con falsedad, porque Él fue perseguido por causa de la justicia. Y Esteban es un discípulo como Jesús, uno como tú, uno como yo, que habremos de transitar el camino del Maestro si fuese necesario. Jesús fue llevado también al concilio ante las autoridades judías, fue a Herodes, fue a Pilato también, para dar testimonio de la verdad. Al igual que Esteban y al igual que cualquier discípulo que da testimonio de la verdad y que da testimonio de Jesús. Así que creo que un discípulo, así como Esteban, se caracteriza por hablar y por dar testimonio. No cesemos de hablar del testimonio de Cristo. De hecho, la palabra para testigo, para dar testimonio, es martureo. Y no por casualidad esta palabra estuvo relacionada también con aquellos discípulos, no solamente Esteban, sino muchos otros en toda la historia de la iglesia y aún en el presente. Personas que dando testimonio llegan hasta las últimas consecuencias de entregar su vida. Ese es un discípulo. Si quiere poner un siguiente punto, y es el punto del tema. Hechos 6:14. Volvemos a Hechos. Lo que decían los testigos es que decían: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Saben? El tema de los discursos de Esteban tenía nombre propio: Jesús. Eso es muy importante porque a veces sucede que en muchos púlpitos, en muchos lugares, Jesús ni siquiera se menciona. Creo que eso es una de las cosas que uno puede identificar si hay una iglesia sana o no la hay. Si Jesús está, si Cristo está. No es posible un cristianismo sin Cristo. Pues Jesús, ¿saben? Esteban estaba siendo acusado por haber blasfemado contra el templo, contra Moisés, contra la ley. Y Jesús ciertamente era muchísimo más que el templo. Era el verdadero significado del templo. Era la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Era ese cuerpo que representaba el templo, que habría de ser destruido por el juicio de Dios, pero que sería reconstruido cuando resucitó. Jesús de Nazaret
es el cumplimiento de la ley de Moisés. No Jesús Alberto, Jesús de Nazaret. En su vida y obra todo fue cumplido. Las fiestas que Moisés estableció, los sacrificios que Moisés estableció, el sacerdocio que Moisés estableció, el tabernáculo, ese templo, los mandamientos. Es como si Jesús fuera la misma ley de Moisés. Jesús de Nazaret es de quien habló Moisés, un profeta prometido. Y claro, la respuesta y la defensa de Esteban es un capítulo entero, el capítulo 7. De hecho, es el discurso más largo que hay en todo el libro de Hechos. Fue un discurso más largo que el discurso de Pedro, de hecho, los discursos de Pedro y de Pablo. Entonces eso dejémoslo para el siguiente domingo, porque ahí tenemos mucha tela que cortar. Pero el tema de la predicación de Esteban era Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y ahora llegamos al final de este pasaje, Hechos 6:15, que digo, esto es extraordinario. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo quisiera darles un dato, y es que la palabra concilio que aparece ahí es la palabra Sanedrín. O sea, ustedes han escuchado Sanedrín, aunque es así mucho más difícil de entender. Pero cuando uno oye concilio pareciera como un concilio genérico, pero aquí se está refiriendo al concilio supremo de los judíos, al Sanedrín. Era un grupo de alrededor de 70 hombres, precedidos por el sumo sacerdote, muchos de ellos saduceos, o sea, descendientes de Leví y de Aarón. Otros eran maestros de la ley, podían ser fariseos. Otros eran ancianos, o sea, líderes del pueblo de las diferentes tribus o ciudades. Y era un grupo como de 70 personas. Por lo que estuve consultando en los documentos que estuve estudiando, decía que se hacían como en U. Era como la disposición del Sanedrín, de todos los 70 hombres ahí en una especie de U. Y el acusado, pues se hacía como en el centro, ¿no? Para que todos lo estuvieran viendo. Y es interesante porque todos esos del concilio fijan los ojos en Esteban y ven su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo podría ser eso? Quizás no dice que era un ángel, ¿no? Sino un rostro como de un ángel. Como Lucas, como que era lo que quería retratarnos ahí de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ciertamente algo extraordinario. Y para ver lo que ello implica, quisiera que viéramos el ejemplo de Moisés, porque Moisés es un referente en el Antiguo Testamento de alguien, un ser humano, que tenía un resplandor en su rostro que era extraordinario. Dice en Éxodo 34, se los voy a contar, que Moisés había estado en el monte Sinaí, él estaba recibiendo las tablas de la ley, estuvo por 40 días allí, y cuando él regresó, él no se había dado cuenta, pero dice en Éxodo 34, 29, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y la gente tuvo miedo de acercarse a él, y Moisés, ¿saben qué se puso en la cara? Como un velo, como si se fuera a casar. Y saben, Moisés estuvo en la presencia de Dios y su rostro se iluminó y había un resplandor de tal intensidad que las personas tenían temor y él debía cubrirse con un velo. Pero saben, esa luz o ese resplandor no venía de adentro de Moisés. Era como algo de afuera que se reflejaba en su rostro. Una reflexión de la gloria de Dios. Y luego tenemos a Jesucristo, Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús en la transfiguración, su cuerpo y sus ropas brillaron? Y algo interesante, porque cuando eso sucede, Moisés está con Jesús. Pero hay una gran diferencia, y es que ese resplandor no venía de afuera de Jesús.
venía de adentro. Es como si ese velo de la humanidad de Jesús hubiera sido quitado por un momento y estalló la gloria del Hijo unigénito de Dios a los ojos de esos discípulos que cayeron tirados al piso. Pero ahora vemos a un discípulo, a un cristiano, que su rostro estaba como el de un ángel. Hay un resplandor. Y cuando yo pienso en esto de resplandor en el rostro de alguien, se me viene a la mente la bendición que está en el libro de Números, la bendición sacerdotal. ¿Han escuchado esa bendición? Jehová te bendiga y te guarde. ¿Y qué dice después? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, la mayor bendición que uno podría desear a una persona es justamente esto que está sucediendo. Que el resplandor de la gloria de Dios está en tu rostro. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Que en seres humanos ocurra eso? Pues para ser bendecidos a ese nivel, como vemos en Esteban, Jesús se hizo maldición. ¿Saben? Y cuando uno toma esa bendición de Números, que es la máxima bendición que uno podría poner a alguien, y lo pones al contrario, te das cuenta que la única forma en la que tú puedes recibir una bendición de ese tipo es porque Jesús recibió la maldición que tú mereces. Sobre Jesús se dijo cuando estaba en la cruz: Jehová no te bendiga, sino que Jehová te maldiga. Él se hizo por nosotros maldición. Jehová no te guarde, Jehová aparte de ti su rostro. Y Jesús exclamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jehová no tenga de ti misericordia, sino que te pague conforme y justamente por tus pecados. Jehová no ponga en ti paz. Sobre Jesús cayó la maldición que merecen los pecadores y rebeldes. El justo muriendo por los injustos. El que no conoció pecado, que fue hecho pecado para que hallemos la justicia que necesitamos delante de Dios por medio de él. Jesús de Nazaret es el Salvador que tú y yo necesitamos. Y te pregunto, ¿es Jesús tu Señor y Salvador? El hecho de que estés en esta iglesia no es una garantía de que así sea o que así lo creas. ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? Pues, volviendo al título de nuestra enseñanza, y es Esteban un modelo de un discípulo, pues vemos a Esteban como un ejemplo del cumplimiento de las promesas de Cristo en sus discípulos, en un personaje diferente a los apóstoles, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de poder para hacer señales y milagros que confirmaban esa predicación, ese testimonio, empoderado por el Espíritu Santo para darle palabras a la hora de saber qué hablar, y no lo podían resistir, por lo que el Espíritu le daba que hablara, como Jesús prometió. Bienaventurado al ser perseguido por causa de la justicia, dichoso y bendecido por Jehová, porque resplandecía el rostro de Jehová en su rostro. Y con todas esas cualidades extraordinarias, ¿no debería haber sido creído? Pues no le creyeron. El éxito de tu ministerio no se determina por si creen o no, ni de tu testimonio, sino de cómo glorificas a Cristo Jesús de Nazaret al hacerlo. Pues este Esteban era un Cristo con C minúscula, un cristiano,
siendo acusado de mentiras con testigos falsos y su cara brillando como la de un ángel, como una especie de mini transfiguración. Y tengo una pregunta que hacerles. Es una pregunta de parte del Señor. Y el que sepa que es para Él, lo sabrá. Y es esta: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para vivir como un verdadero discípulo de Jesús de Nazaret? ¿Tú lo sabes? Si esta pregunta es del Señor para ti. ¿Cuánto tiempo más estás esperando para ser un testigo de Jesús hasta las últimas consecuencias? Pues no lo puedes hacer en tus fuerzas, ¿sabes? Necesitas el Espíritu Santo y el poder de Dios. No estás solo, no te estoy diciendo que ahora tienes que ir a conquistar el mundo tú solo, ni ser extraordinario cuando eres una persona ordinaria. En el poder de Dios y en el Espíritu Santo, un discípulo es extraordinario. No estamos solos, pero en cuanto a nosotros dependa, o sea, en lo que a nosotros nos corresponde, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué puedes decidir? No esperes más, sino obedece. Tú sabes en qué cosas debes obedecer. Y no estás viviendo ni actuando como un discípulo. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo, porque tú eres Dios real. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y tú nos has hablado, tú nos has mostrado la verdad. Hemos conocido a Jesús de Nazaret, el gran Dios y Salvador Jesús. Y nuestra vida está abierta, estamos como libros abiertos delante de ti, tú que lo conoces todo y que lo sabes todo. Nosotros estamos anhelantes de vivir cada día más esa plenitud, esa llenura que caracteriza a los verdaderos discípulos. Queremos, Señor, seguir tus pasos, Cristo. Queremos creer tus promesas. Queremos experimentar el poder tuyo en nuestra vida para vivir en santidad, el poder tuyo en nuestra vida para dar testimonio de Jesús, el poder tuyo en nuestra vida para vivir una vida extraordinaria de un discípulo. Señor, queremos pedirte que tú nos perdones porque quizás hemos vivido de una manera común, sin entender todas las promesas, todo el poder, todo lo que implica nuestra salvación, que es tan grande, y cómo tú quieres usarnos para dar testimonio. Quizás algunos no han de creer, pero muchos sí van a creer. Señor, oramos para que puedas tú darnos ese denuedo, darnos esa sabiduría, llenarnos de tu espíritu, de la fe, de esa convicción, que nuestra vida se caracterice por eso, porque te creemos a ti, porque nuestra fe está viva, porque seguimos tus pasos, porque te obedecemos. Hoy es el día en que queremos vivir el Evangelio en todo su poder en nuestra vida. Hoy es el día en que queremos empezar a hablar, abrir nuestra boca para dar testimonio. No quedarnos callados, danos esa fuerza y ese poder para hacerlo. Y respalda nuestras palabras con poder. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y creemos en ti. Creemos que esas características de un discípulo las podemos vivir en nuestra vida. Así queremos vivir, experimentando la bendición de Jehová. Y que tu rostro resplandezca en nosotros. Que sea evidente el poder del Evangelio en nuestra vida. Esa es nuestra petición. Gracias porque todas estas promesas no se quedaron en los discípulos, no se quedaron en los apóstoles, no se quedaron en el libro de los Hechos, sino que son reales para tu iglesia.